¿qué tal? Bienvenidos a la tercera y última emisión de su programa Politicando con Toscano. Como ustedes recuerdan, nos acompañan Abel Guerrero y Ángel García para opinar sobre qué debe garantizar una política pública, por qué son importantes las políticas públicas para el desarrollo de México y si los gobernantes deberían ser expertos en políticas públicas. Acompáñenos. ¿Qué es lo que deben de garantizar las políticas públicas, Ángel? Pues como ya lo mencionamos, las políticas públicas deben garantizar, solucionar los problemas estructurales o urgentes de la sociedad. Es decir, los recursos públicos deben destinarse en base a prioridades, no en base a ocurrencias, premoniciones, o que de momento parecen que los gobernantes creen que un Dios les habla al oído y se les ocurren hacer cosas que no están en la agenda política, que no son problemas sociales, que no son problemas estructurales. Entonces una política pública debe atender prioritariamente los problemas sociales en conjunto o de grupos vulnerables. Profesor, a ver. Coincido totalmente, las políticas públicas deben cumplir deben garantizar una mayor igualdad, que las personas que menos posibilidades tienen dentro del sistema tengan incentivos de movilidad social, debe eficientar la distribución de la riqueza. México está entre los países con peor distribución de la riqueza, casi junto con los países africanos en algunas de las estadísticas que hemos revisado. Entonces, la política pública pudiera ser, digamos, la diferencia en ese sentido, ¿no? Por tal, yo creo que es la parte en donde el gobierno puede tocar, puede generar un mayor cambio para bien dentro de la sociedad. Si seguimos la premisa aristotélica griega acerca de la política, que la política es para solucionar problemas, pues la política pública debe tener como objetivo eso, ¿no? Como esencia, como espíritu, el tratar de rescatar esa parte que es tal vez la parte más positiva de la democracia. ¿Por qué son importantes las políticas públicas para el desarrollo de México? Okay. Pues precisamente para acortar la diferencia entre ricos y pobres. Precisamente hay tres características de políticas públicas según los teóricos en estas lides. Las políticas públicas son regulatorias, distributivas y redistributivas. Entonces, si tenemos una concentración de la riqueza y más de 50 millones de gente en la pobreza, ¿qué es lo que debes implementar? Políticas redistributivas y distributivas, es decir, incrementar los impuestos a los que más tienen y distribuirlo en programas sociales, educación, salud, cultura, entre otros, a los que menos tienen para poder subir o generar la movilidad social. De lo contrario, no hay políticas públicas que salgan de ese contexto, y es urgente que en nuestro país, de mi punto de vista se impongan políticas distributivas y redistributivas para acortar de manera pronto la brecha entre ricos y pobres. Profesor. Sí, digamos que estructuralmente, ¿no? En la base de la sociedad todas las sociedades tienen algún grado de asimetría, de desigualdad, ¿no? Entonces las políticas públicas en ese sentido pues deben buscar homologar lo mejor posible el que exista la posibilidad de que una persona que nace en la zona más apartada de este país tenga la capacidad o la oportunidad de poder acceder a una mejor calidad de vida, a un proceso de movilidad social. Por tal, es tan importante este tema que en nuestro país es nuevo en realidad, ¿no? Porque a partir de los 80s es que se viene dando ya, digamos, una visión mucho más
científica del tema de las políticas públicas. No significa que antes no existieran, ¿no? Los gobiernos anteriores autoritarios, el gobierno concentraba toda la política social, e incluso hay quien considera que hubo una época dorada de las políticas sociales. Sin embargo, a partir de los 80s y los 90s, con la economía neoliberal, con el modelo neoliberal, muchas de las políticas van a favorecer solamente a ciertos sectores, ¿no? Entonces, en México es posible que algunas políticas, y ahí coincido con Ángel, pudieran haber incluso profundizado el proceso de desigualdad social, pero lo que se espera en los siguientes años, y sobre todo con este actual gobierno, es que eso se revierta, y ahí es donde se necesitan estos procesos redistributivos, en donde se busque generar ese proceso de igualdad. ¿Crees que los gobernantes deben de ser expertos en políticas públicas, Ángel? Pues deberían. Es el ideal aristotélico, ¿no? Los filósofos al poder. Pero desgraciadamente en la realidad pues tenemos un mosaico de lo que es la sociedad representados en el gobierno. No tenemos una clase política dirigente experta en la administración pública, porque quiero decirte que puedes ser un excelente académico y tu proceso de adecuación a las decisiones de política pública pues va a cursar un proceso, ¿no? Entonces se ocupa gente con formación académica, pero también con experiencia en la administración pública, que eso sería lo ideal. Y lo otro, pues tenemos gente que desgraciadamente llega a aprender, entonces la curva de aprendizaje le cuesta mucho, ya no solo al gobernante, sino en su popularidad, en sus resultados, sino nos cuesta mucho a la sociedad que gobernantes vengan a aprender, a improvisar, a imponer ocurrencias, en lugar de llegar a planear de manera ordenada, priorizando la agenda pública, la agenda política, y obtener resultados medibles, cuantificables, como se puede hacer a través del diseño y evaluación de las políticas públicas. Profesor, a ver. Sí, desde luego, las políticas públicas, quienes las diseñan, pues deberían tener o considerar la capacidad de modificarlas de acuerdo a los objetivos que se van estableciendo, porque el problema de las políticas públicas es que muchas veces son por ensayo y error, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta original que hacías, obviamente lo ideal sería que quienes están al frente del gobierno pues tuvieran estas cualidades, esta experticia. Desafortunadamente no es así, pero lo que sí podrían hacer los gobernantes es rodearse de personas profesionales que, como dice Ángel, que conozcan de administración pública y que también tengan una formación en el tema de las políticas públicas, y que desgraciadamente en México parte del fracaso de las políticas tiene que ver mucho con eso, ¿no? Tiene que ver con que llegan funcionarios públicos a los nuevos gobiernos que desconocen incluso hasta el marco legal de sus atribuciones. Pues está muy bueno el programa, pero ha llegado a su fin. Necesitamos de ustedes sus mejores experiencias y vámonos a unas conclusiones. Bueno, como conclusión podemos decir que efectivamente en ciudades más desarrolladas que las nuestras, como Estados Unidos o incluso en Europa, hay uno que se llama el manager, o que es un gerente del municipio, que ese está en función de proyectos de mediano y largo plazo, que independientemente de las administraciones trianuales, en este caso, que hoy ya son sujetas a reelección, por cierto, los programas y proyectos prioritarios para una ciudad se puedan mantener y preservar. Y aquí no, aquí lo que vemos es que cada administración, ya sea gobierno municipal, estatal o federal, vienen a inventar el hilo negro, ¿no? O lo que es peor, ni siquiera a innovar, ni siquiera a mejorar las cosas, sino muchas veces, como te lo decía, pues vienen a preocuparse, en el caso de Mazatlán, a ver qué monumento ponen. O sea, tenemos prioridades estratégicas en el municipio, o a ver qué despilfarro hacen, como los que te mencioné, de poner 170 palmeras en 145 millones, o construir una alberca olímpica, cuando la prioridad
que te dice la Constitución de los municipios, son 7 servicios públicos básicos, que es drenaje, agua potable, alcantarillado, tratamiento, exposición final, mercados, panteones, entre otros 2 servicios. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradezco, profesor Abel. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por haber asistido. Claro. Ángel, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo.